Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a continuar con los problemas de resolver en clase. Problema 7 nos dice lo siguiente. En la figura P, Q y R son puntos de tangencia. Además, la longitud de AB es igual a 10. Calcule la longitud de CR. Empezamos colocando los datos por aquí. De acuerdo al enunciado, la longitud de AB es igual a 10. Colocamos AB 10. Y me piden calcular la longitud de CR. Le colocamos X. Lo primero que debemos observar es lo siguiente. Observa que CR es tangente a la circunferencia y por aquí CQ también es tangente. Quiere decir que si CR es igual a X, CQ también tiene que ser igual a X. Listo. De igual forma, BP es tangente, BQ también. Quiere decir, si por aquí colocamos que la longitud de BP es igual a Y, la longitud de BQ también tiene que ser igual a Y. Ahora quiero que te enfoques en este triángulo que voy a pintar por acá. En ese triangulito. En el triángulo ACB. Observas que este ángulo es θ y este angulito también es θ. Ángulos iguales. Por lo tanto, los lados correspondientes también deben ser iguales. Por aquí, a θ se le opone x más y. Por lo tanto, al otro ángulo θ también se le debe poner x más y. Con eso obtenemos que la longitud de AC será igual a x más y. Ahora quiero que observes lo siguiente. Observa AP, tangente a la circunferencia. Observa AR, también es tangente. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente, que AP es igual a AR. Coloco por aquí. Longitud de AP, eso tiene que ser igual a la longitud de AR. Jóvenes, ¿a qué cosa es igual a P? Eso es igual a la suma de 10 más Y. Colocamos por aquí, AP es igual a 10 más Y. ¿A qué cosa es igual a R? A la suma de X más Y más X. Colocamos por aquí. Tenemos la suma de X más Y más X. Observa a la izquierda y a la derecha. Y con Y se van. Nos quedaría que 10 es igual a 2 veces X. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que el valor de X tiene que ser igual a 5. Pasemos al problema número 8. Nos dice lo siguiente. En la figura AB es paralelo a CD. Por aquí colocamos que la cuerda AB es paralela a la cuerda CD. También nos mencionan que la medida del arco APB es igual a 166 grados. APB, la medida de este arquito, es igual a 166 grados. Listo. También mencionan que la medida del arco AD es igual a 42. Medida de este arquito AD es igual a 42 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo alfa. Jóvenes, debemos recordar las propiedades que hemos visto en el tema de circunferencias, en donde si teníamos dos cuerdas que son paralelas, la medida de estos arcos comprendidas entre ambas cuerdas son iguales, tienen igual medida. Si AD vale 42, la medida de este arquito BC también tendrá que ser 42 grados. Quiero que observes todo este arquito DC, este arco grandote. Es igual a la suma de 42 más 166 más 42. Sumemos. 42 más 42 es 84. 84 más 166 resulta 250. ¿Tú estás de acuerdo que la vuelta completa equivale a 360? ¿Cuánto le falta a 250 para hacer 360? Eso será 110. Quiere decir que la medida de este arquito tiene que ser igual a 110. Ahora, graficamos nuestra circunferencia por acá, colocamos el ángulo alfita, que es lo que nos están pidiendo, y quiero que observes la medida del arco AC. La medida del arco AC es igual a 42 más 110. Colocamos por aquí. La medida de ese arquito AC será igual a la suma de 42 más 110, y eso es 152. Jóvenes,
por ángulo inscrito que hemos visto en la teoría. Si tengo una cuerdita, otra cuerdita, y entre ambas se encuentra ese ángulo alfa, ángulo inscrito me dice lo siguiente. Si este arquito que proyecta es 152, la medida del ángulo tiene que ser la mitad. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa tendrá que ser igual a 76 grados. Pasemos al problema número 9. Nos dice, calcule el valor de x si B y E son puntos de tangencia. Jóvenes, quiero que observes lo siguiente. Cuerdita AB, cuerdita AE. Entre ambas cuerdas se encuentra ese angulito que es igual a 74. Por ángulo inscrito, la medida de este arquito BE tiene que ser el doble. Si ese ángulo es 74, la medida de este arquito BE tiene que ser igual al doble, que será 148. Jóvenes, por ángulo exterior, caso número 1, si yo tengo una tangente y por acá otra tangente a la circunferencia, la suma de este angulito con la medida de ese arco tiene que ser igual a 180. Decimos entonces lo siguiente, la suma de alfa más 148, eso tiene que ser igual a 180. 148 pasa a restar y obtenemos que el valor de alfa será igual a 32 grados. Jóvenes, una vez que ya sabemos que el valor de alfa es 32 grados, nos enfocamos en este triángulo que estoy pintando. En todo triángulo tú debes recordar que se cumple ¿qué? La suma de dos internos, ¿qué cosa te debe dar? El externo. Quiere decir que 90 más alfa, eso es igual a x. Colocamos por aquí. 90 más el valor de alfa, eso es 32. La suma de ellos tiene que ser igual a x. Por lo tanto, el valor de x tendrá que ser igual a 122 grados. Ahí está, jóvenes, la solución del problema 9. Problema 10 nos dice, determine el valor de x de acuerdo al gráfico. Jóvenes, recordando, ángulo inscrito, si por acá tenemos este angulito x, el arquito que proyecta es este arco CB. Si ese ángulo es x, la medida de este arco tiene que ser el doble, o sea, 2x. Ahora quiero que observes ese angulito que está por acá. ¿Tú estás de acuerdo que ese angulito también proyecta el arquito CB? Muchachos, si este arco CB es igual a 2x, este angulito tendrá que ser la mitad, ángulo inscrito. Si este ángulo es 90, es un ángulo recto, este angulito también tiene que ser un ángulo recto. Tenemos entonces que, por ángulo inscrito, la medida del ángulo CAB es igual a x. Jóvenes, observa este triángulo rectángulo que voy a pintar en este momento. Tú sabes que en todo triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados. Quiere decir que x más 38 será igual a 90. Colocamos por aquí. X más 38 tiene que ser igual a 90 grados. 38 pasa a restar y obtenemos que el valor de x tiene que ser igual a 52. Ahí está, jóvenes, la solución del problemita 10. Problema número 11 nos dice, determina el valor de x siendo C y D puntos de tangencia. En este problemita empezamos observando ese angulito que es 20. Jóvenes, si este ángulo es 20, por ángulo inscrito, la medida de este arquito AB tiene que ser el doble. O sea, este arquito tiene que ser igual a 40 grados. Quiero que observes este arquito CD, al cual yo le voy a llamar alfa, que este arquito sea alfa. Recordemos ángulo interior, jóvenes. Si este angulito que se encuentra en la intersección de ambas cuerdas es x y la medida de este arquito es alfita y la medida de este arco es beta, el valor de x lo puedo calcular de la siguiente manera. X será igual a la suma de alfa más beta y eso sobre 2. Lo mismo aplicamos en el gráfico. Cuerdita por acá, ¿quién viene a ser x?
el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Entonces digo, 90 será igual a la suma de estos arquitos, o sea, alfa más 40 y eso sobre 2. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 90 por 2 es 180 y eso es igual a alfa más 40. 40 pasa a restar, el valor de alfa tiene que ser igual a 140. Ahora, jóvenes, te pregunto lo siguiente. Si el valor de alfita es igual a 140, por ángulo exterior caso número 1, si por acá tengo una tangente y por acá otra tangente, la suma de ese angulito con la medida de ese arco tiene que ser igual a 180. Ese angulito vale 140. Este arquito vale 140. Por lo tanto, la medida de ese ángulo tiene que ser igual a 40. Observa. ¿Estos dos angulitos dan la media vuelta, sí o no? Entonces, decimos lo siguiente. 2x más 40, eso tiene que ser igual a 180. 40 pasa a restar. 140 es igual a 2x. Por lo tanto, el valor de x tendrá que ser igual a 70 grados. Jóvenes, y para finalizar, problema 12. Nos dice calcula el valor de x si y más z más x es igual a 80 grados. Muchachos, observa por aquí la cuerdita CD y la cuerdita CE. Este angulito es y. Por lo tanto, este arquito que proyecta por ángulo inscrito tiene que ser el doble. O sea, 2 veces y. De forma similar por acá, mira, cuerdita AE, cuerda AF. La medida de este arquito EF tiene que ser 2 veces el valor de Z. Ahora quiero que observes por acá la cuerdita BD y la cuerdita BF. Jóvenes, por ángulo inscrito, la medida de este arquito de F tiene que ser el doble de X. Colocamos entonces por aquí. La medida de ese arquito de F tendrá que ser igual a 2 veces X por ángulo inscrito. Por aquí observamos que se cumple la siguiente relación. 2x es igual a la suma de ¿quién? 2y más 2z. Colocamos por aquí 2y más 2z, eso es igual a 2 veces x. Yo puedo sacarle mitad por acá a 2y, a 2z y a 2x. Y así obtengo lo siguiente. Obtengo que y más z, eso es igual a x. Jóvenes, utilicemos el dato que me dé el enunciado. Me dice que la suma de y más z más x, eso es igual a 80 grados. Pero da la casualidad que y más z, ¿qué cosa es igual? A x reemplazas. En vez de colocar y más z, colocas x. Esto sumado con x tiene que ser igual a 80 grados. Tenemos entonces que 2x es igual a 80. Por lo tanto, el valor de x tendrá que ser igual a 40 grados. Listo, jóvenes. Con ese problemita terminamos resolviendo en clase.